Hola Renato, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Carlos? Estamos aquí en Madrid, conversando contigo. Es 3 de julio de 2019. Eh, en este mes en la Feria del Libro de Lima vas a presentar tu última publicación, tu último libro. Eh, Quería empezar comentándote que, bueno, hace tus dos últimos libros, el primero de ellos es La distancia que nos separa. Sí, Abordas el tema de tu padre, ¿no? Que hurgas en su pasado para tratar de tal vez entenderlo, comprenderlo, conocerlo, mm, ¿no? En el segundo haces una especie de árbol genealógico, ¿no? Ya vas más al pasado, ya al pasado ya familiar, mm. ¿no? Y en este libro eh, abordas ya un tema más personal, ¿no? Es un diario, no es una novela, no es una ficción. Eh, ¿Qué te ha motivado a ti a publicar este diario de paternidad, como le llamas, cuyo título es Algún día te mostraré el desierto? A ver, bueno, dicen que los temas no los elige uno, sino que los temas lo eligen a uno, ¿no? Yo no tenía en mi cálculo, y creo que está bien que un autor, cualquier autor, no se fíe de los cálculos, pero yo no tenía en mi cálculo escribir este libro. Empecé a tomar anotaciones cuando supe que iba a ser papá, cuando recibí la noticia de que iba a ser padre, porque lo que empezó a ocurrir en mí fue como me imagino que ocurre en la mayoría de personas que reaccionan ante la noticia. eh, Fue una revolución, ¿no? Empecé a confrontarme con mis propias ideas acerca de la paternidad, con, con mis ganas de serlo y a veces con mis miedos de serlo. Y empecé a tomar nota de todo eso. Y esos 9 meses, los 9 meses del embarazo fueron 9 meses de tomar notas, eh, de por ejemplo, no sé, revisar lecturas sobre escritores y sus hijos. Y, pero poco a poco también el proceso del embarazo, después del nacimiento, devino en una suerte de crisis matrimonial, y el diario empezó a adquirir un tono mucho más sombrío, mucho más quejumbroso. Y al final lo que he publicado es ese diario, es un diario de paternidad, pero también es el diario de un hombre de 41 años que se convierte en padre, que expresa de una serie de miedos y de preguntas y de incomodidades que van afectándolo a él y luego dinamitan parte de su entorno. Y, y más allá de las anécdotas personales, creo que lo que puede resultar interesante de este libro, Carlos, es discutir el tema de la masculinidad, ¿no? Discutir qué tan preparados o no estamos para ser padres, y qué tan cierto o no es que la paternidad es esa forma de realización personal que uno siempre ha creído que es, ¿no? En nuestra educación siempre hemos visto casi como una suerte de hecho cultural ineludible el tema de la paternidad. Pero cuando uno vive tanto tiempo solo y a una determinada edad, se pregunta si efectivamente la realización personal pasa por ser padre o quizá por no serlo. Pero ese tipo de discusiones que muchos juzgarán incómodas no se suelen tener. Me gustaría que este libro provoque eso, ¿no? Que la gente lo lea, los que tienen padres, los que tienen hijos, se pregunten en qué tipo de padres se están convirtiendo, y los que no lo tienen, que se pregunten hasta dónde la paternidad es algo que realmente quieren y persiguen. Ahora, ¿cómo ha cambiado tu vida la paternidad? Totalmente, totalmente, en todos los sentidos. Quizá la palabra que yo más asocio con la paternidad es miedo, ¿no? Surge el miedo por primera vez de manera muy real y muy cercana. ¿Miedo a qué? Miedo a varias cosas. Por un lado, miedo a fallar, ¿no? Luego, con el paso de los meses y del tiempo, te das cuenta de que la única manera de ser padre es fallar, que fallas todo el tiempo, que son menores las veces en que aciertas y muchas más las veces en que fallas, y que no está mal que sea así. En buena cuenta, creo que la vida de toda persona está hecha mucho más de hierros que de aciertos. Eh, pero sí, surge el miedo, y el miedo a que esa criatura tan absolutamente frágil eh, corra algún tipo de peligro, ¿no? Y yo nunca me había sentido realmente responsable de nada, ni de mis trabajos, ni de mis relaciones, ni de mis pocas pertenencias,
sino hasta el hecho de ser papá. Además sabiendo que esa no es ni una pertenencia, ni un trabajo, ni una relación únicamente sentimental, ¿no? Es mucho más que eso. Y es un individuo autónomo, aunque depende todo el tiempo de ti, por lo menos en su primera etapa. Entonces, sí, me cambió mucho por ese lado. Y luego, como muchas personas en realidad, iba a decir como muchos escritores, pero en general como muchas personas, yo soy o he sido o me acostumbré mucho tiempo a ser un tipo muy individualista, absolutamente egoísta, maniático de mis cosas, neurótico. Y la paternidad creo que es un ejercicio de la generosidad constante, ¿no? Empiezas a ver el mundo a través de los ojos de otra persona, una persona que se asombra, que descubre las cosas, y dejas lentamente de pensar en ti, en lo que para ti es importante, en lo que para ti es primordial, y piensas, y es una experiencia absolutamente automática, natural, espontánea, no es una cosa que calcules ni que fuerces, y empiezas a pensar en lo que para esa persona puede ser importante y vital, ¿no? Y creo que eso hace que toda vida sufra una especie de sismo, ¿no? De terremoto, grado 9. ¿Crees que estás haciendo un buen trabajo como padre? ¿Lo estás intentando? ¿Cómo va ese proceso? No lo sé, creo que ningún padre lo sabe en realidad, ¿no? A pesar de que hay algunos que puedan sentirse lo suficientemente cómodos como para decir que son buenos padres. Yo trato de ser un padre comunicativo. Mi hija recién va a cumplir 2 años, entonces tampoco creo que ella pueda hoy articular una respuesta para responder a la pregunta. Pero si hay alguien que la única persona que en realidad que podría responderla es ella en algún futuro. Pero no sé si soy un buen padre. Quiero creer que sí, ¿no? Me encanta compartir tiempo con ella y hago cosas que no esperaba hacer. Desde las más absurdas y de las más tontas hasta de las más, por momentos, autoritarias también, ¿no? Stefan Zweig dice que siempre hay un momento en la vida en que uno reconoce en sí mismo el carácter de su padre. Y a veces me ocurre eso, ¿no? Yo siempre veía a mi padre como un modelo de paternidad que a mí no me interesaba necesariamente replicar, porque él era un tipo muy normativo, muy severo. Y sin embargo hay momentos en los que una niña de 2 años también pues genera un cierto caos que necesita una mano dura. Y me he sorprendido a mí mismo con gestos autoritarios que quizá hubiese pensado que yo no tenía, ¿no? Entonces es un laboratorio, el de la paternidad, digo, ¿no? Donde el conejillo de Indias no necesariamente es el hijo, a veces es el propio padre, ¿no? Hay una cita que haces de Balzac en tu libro, me gustaría leer. Dice: los que no tienen hijos ignoran muchos placeres, ¿no? Pero también evitan muchos dolores. ¿Esa frase se aplica a ti? Bueno, sí, ¿no? Yo creo que ese movimiento pendular entre el placer y el dolor, que uno también lo vive en otros momentos y en otras dimensiones de su vida, está muy presente en la paternidad. Y el dolor anticipado de saber que en determinado momento esa persona va a tener que cobrar independencia e irse, ¿no? Y creo que en el fondo a veces los padres actúan con cierta frialdad como preparándose para ese momento que tarde o temprano va a llegar. Pero por otro lado es un placer enorme, ¿no? Porque es de alguna manera ver reproducido frente a ti todo un sistema de libertad, de inocencia, de fragilidad que a mí por lo menos me conmueve, ¿no? Y sí, creo que son palabras que, como bien dice Balzac, están en el universo de la paternidad todo el tiempo alternándose, ¿no? El placer y el dolor, el miedo, la alegría, que era justamente lo que yo sentía al inicio, ¿no? Cuando supe que iba a ser padre, no solamente me sentí abrumado por lo fantástico de la noticia, sino también abrumado por el inmediato sentido de responsabilidad que surgió junto con la alegría, ¿no? Y el miedo y la paranoia de si lo haré bien, si lo haré mal. Yo con la justa sentía que podía administrar mi vida y ponerle mediano orden a esa vida de hombre soltero, cuarentón, demasiado acostumbrado a sus dinámicas, y de pronto saberte responsable de otra vida te pone un poco contra la pared, ¿no? Pero hay gente que se encarga de un hijo a los 16, 17, 20 años.
Y en eso sí me parece que hay, en eso me parece que hay también un enorme desafío, ¿no? Yo no lo podría haber hecho, o tal vez sí, pero me he tocado a los 41 y a veces me siento como un adolescente, ¿no? Sí, hay un comentario que haces dentro del libro que me gustaría que un poco lo expliques. Dices que casarte, irte del país y ser padre han sido situaciones extremas a las que te has enfrentado. Sí, porque todo ocurrió en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, en el lapso de 1 año y medio más o menos, dejé mi país, es decir, me convertí en una especie de exiliado. Dejé mi soltería, es decir, cambié mi situación civil, pasé a ser un hombre casado y dejé de ser hijo para convertirme en padre. Y son experiencias que uno de pronto sabe que pueden llegar, pero que las vas dosificando a lo largo del tiempo. En mi caso todo ocurrió muy de pronto. Y además a esas 3 experiencias le añadiría el hecho de haber escrito una novela sobre mi padre, que generó todo un remesón en mi familia y tal. Entonces fueron 4 experiencias que yo siento que viví muy súbitamente y que quizá me pasaron algo de factura cuando me tocó ser papá y entré en esta vorágine de preguntas que luego constituyeron una crisis, ¿no? Muy fuerte. Claro, la distancia que nos separa, como dices, generó todo un terremoto, imagino, en tu familia. Este libro último ha generado algo parecido, ¿o no? Que es más personal, ¿no? Bueno, sí, creo que toda novela en realidad es personal, ¿no? Pero por supuesto hay novelas que sí son más biográficas o autobiográficas. Y más ficcionales o menos ficcionales. Este es un diario que te diría que es un libro de no ficción, aunque claro, ¿no? La ficción siempre encuentra también maneras de aparecerse. Pero a mí el terremoto que más me interesa no es el que ocurre en el núcleo inmediato al escritor, ¿no? Que esos son terremotos previsibles. Si escribes sobre tu familia se fastidiará. Si escribes sobre tu esposa se fastidiará. Si escribes sobre tu hija, quizá con el tiempo tu hija se fastidiará. Esa es una interrogante que queda pendiente. Pero a mí más me interesa el terremoto que pueda ocurrir en la mano y en la cabeza de los lectores cuando se acercan a experiencias literarias como esta, ¿no? Donde yo cuento mis cosas no tanto por el afán de exponerlas, sino con la absoluta conciencia de saber que le puedo estar generando una pregunta incómoda a ese lector. Ese es el movimiento sísmico que me interesa. El del lector que ve de pronto sus certezas venirse abajo, ¿no? Y que aquello que pensaba antes de empezar el libro sobre la paternidad y sobre el futuro y sobre la vida marital, al terminar el libro de pronto ya no resiste el mismo análisis y ya sus ideas cambiaron, ¿no? Ese sí es un terremoto que me provoca suscitar. Hay una cita que haces también o te refieres a la metamorfosis de Kafka. Dices, en la metamorfosis, en la segunda pesadilla de Gregor Samsa, después de asumir su nueva condición de insecto, es ver cómo su familia se desmantela su habitación y la convierte paulatinamente en cárcel. Una transformación que lo irrita tanto o más que la experimentada por su cuerpo. Dice, sin el sofá, el baúl y los muebles heredados que tanta calidez le garantizaban, Samsa comienza a percibirse aislado primero, inexistente después. Y dices, a veces me siento así. Coméntame un poco sobre eso. Sí, porque yo... un poco el Samsa? Hubo momentos, no sé si hoy, ¿no? Hoy tomando una cerveza contigo aquí con este sol madrileño tan esplendoroso, difícil sentirse Kafka, ¿no? Pero a ver, sí, hubo días en los que yo me sentía bien desadaptado, ¿no? Recuerdo el momento en que escribí eso. Estaba viviendo en casa de mis suegros, pasando una temporada en casa de mis suegros, no estaba trabajando, no tenía un manuscrito en el que estuviese metido. Mis cosas, mis objetos, mis libros se habían quedado provisionalmente en un sótano de la casa de mi madre. Y entonces de pronto mi hija estaba en brazos de mi esposa todo el tiempo y conmigo no había una mayor interacción. Entonces me sentí como desposeído, ¿no? Como si no tuviese un lugar, como si mi existencia no estuviera asociada a un lugar físico como siempre había ocurrido.
Yo siempre me he movido en lugares de los que he dependido y que en alguna medida han dependido de mí, ¿no? El periódico en su momento, la radio en otra etapa, mi departamento de soltero, no sé, eran como espacios físicos en los que mi vida se desarrollaba a diario. Ahora, en cambio, me sentía muy carente de ese tipo de territorialidad, ¿no? Y eso me hacía sentir como medio encarcelado, ¿no? Quizá por eso la figura del desierto creo que funciona, porque el desierto, siendo todo el territorio expandido que es también una cárcel de alguna manera, ¿no? Es el territorio de lo infértil, de lo infecundo, de los seres vivos rapaces, pero por otro lado es el gran escenario del surgimiento de la humanidad, por lo menos según la tradición judeocristiana, ¿no? Que es la que ha alimentado nuestra educación. El desierto también puede ser una metáfora del matrimonio, porque hay vida y también hay carestía en ese mismo espacio. Pero si nos remitimos a la frase de Kafka a la que tú has hecho alusión, sí, en un momento me sentía así, ¿no? Me sentía como desprovisto de un lugar que fuera enteramente mío, ¿no? Y creo que si algo no debe faltarle a uno nunca es esa individualidad que a veces necesita sostenerse y apoyarse en lugares, ¿no? En objetos. Y no estoy aquí generando una idea materialista del asunto, sino diciendo que es muy importante para un individuo sostenerse en un determinado lugar. Ahora lo que dices lo relaciono mucho con lo que comentas aquí casi constantemente en el libro, ¿no? Del egoísmo y la soledad. Sí, sí. Habla un poco sobre esa soledad que a veces, o no sé, siempre o cada rato, o ahora mismo lo necesitas. El egoísmo y la soledad, ellos son rasgos que yo siempre he reconocido en mí desde muy chico. Y si no los reconocía yo, me lo hacían ver quienes más me conocen y más me quieren, ¿no? Mi familia, para empezar, por cierto. Entonces llega un momento en que también uno tiene que ser consciente, y sí, yo me he reconocido públicamente egoísta y solitario. Me encanta pasar tiempo conmigo mismo. Y claro que es una actitud que no todas las esposas comprenden y no todas las familias entienden. Pero yo no podría renunciar a ellas, ¿no? Son ellas precisamente las que han cuajado una vocación en la que yo creo firmemente. En algún momento, en alguna página del libro digo eso, ¿no? Que lo único que realmente me pertenece, ni siquiera es mi hija, por supuesto que no es ni el lugar donde vivo, ni mis pertenencias, lo único que me pertenece y por lo único que puedo responder, a fin de cuentas, es por mi vocación, ¿no? Es por mis palabras, por las cosas que pueda escribir. Es lo único auténticamente mío. Todo lo demás pertenece al mundo, pertenece a otro orden que está lejos de mi alcance. Con las personas uno tiene una relación transitoria, incluso con aquellas con quienes tiene una relación larga. Los hijos le pertenecen al mundo, ¿no? No le pertenecen a uno por más que uno se acostumbra a esa idea o quiere forzar esa idea. Lo único que realmente es mío y no me abandona y está en mí y en buena medida existe gracias a esa soledad y a ese egoísmo, son mis palabras, ¿no? Mis libros, las ficciones que puedan terminar materializadas o no en una novela. Entonces quizá porque estoy tan convencido de eso, no temo reivindicarme ni solitario ni egoísta, ¿no? Aparte de lo que tú has escrito acá, o sea, tú expones parte de tu vida en este libro. Hay también la intención de pedir perdón, tal vez a tu hija, cuando en algún momento lees el libro y trate de comprenderte o comprender este momento. Es una buena pregunta, no me lo había planteado. De hecho, sí, en algún sentido es un libro que también es una carta sentimental a mi hija, esperando que la lea en el futuro, ¿no? Esperando que lea el libro en el futuro como quien envía una correspondencia con mucho tiempo de anticipación, y que cuando la lea pueda imaginar cómo yo me sentía en esos primeros días de su vida, incluso antes de que ella llegara al mundo. No sé si es expresamente un pedido de disculpas, pero sí es un pedido de entendimiento, ¿no? Es un deseo de mostrarme tal cual soy, como diciéndole a esa hija que todavía no es la hija que tengo, pero que algún día será, ¿no? Una mujer capaz de leer y de entender, y capaz de leerme y de entenderme, soy así, ¿no? Y mal haría en tratar de
de fraguar una personalidad que no tengo y de contar una historia que no viví, ¿no? Esto me pasó, fui padre, me asusté mucho, las abandoné, me separé, me fui de casa, con todo lo duro que eso implica. Ni un minuto me he desentendido y soy esto, ¿no? Soy este cúmulo de errores, de malas decisiones o de decisiones conscientes, y creo que el libro está escrito desde ese lugar, ¿no? Desde el deseo de que algún día mi hija pueda entender, ¿sí? Ok, Renato, ya para terminar, Sí. Este video tal vez se cuelgue en YouTube. En algún lado. Y lo que quería pedirte es, ¿qué le podrías decir tú a tu hija cuando en un momento vea esto? A ver, ¿qué le podría decir? No, le podría decir un montón de cosas, ¿no? Pero mira, es verdad, hoy es 3 de julio del 2019 y quizá este video lo vea mi hija cuando tenga, no sé, 15 años. Y decirle que estoy, no sé, orgulloso de ser su padre, ¿no? Aunque pueda parecer una frase tan hecha, tan trivial por ser tan repetida. Ahora estoy por irme a Lima 3 semanas para promocionar el libro, para ir a la feria, y pienso que son 3 semanas en la vida de una niña de 2 años, o próxima a cumplir 2 años, es un montón de tiempo. Y siento que es como una segunda separación, ¿no? Y de verdad que me conflictúa un poco. Pero nada, decirle que ojalá algún día ella lea este libro y se sienta, no sé si orgullosa, pero por lo menos medianamente satisfecha de que si algo no le faltó a su padre, fue honestidad, ¿no? Me puede haber faltado valor y agallas y madurez, sin duda. Eso no lo discuto y no estoy dispuesto a refutarlo. Pero si algo exudan estas páginas, creo que es verdad, ¿no? Es verdad.